PowerPoint, entonces ya. Como queráis. Sí, ¿no? Vale, vamos a esperar un poquito a ver si se pone el live. Vale, Pablo, creo que ya estamos, me estoy viendo, ¿vale? Ok. Ahora vamos a esperar un poco a ver si va entrando gente y empezamos, ¿vale? Dale un minutillo. Sí. ¿Lo tienes tú, Pablo, también o no? Sí. Vale, yo iré mirando en el iPad, que lo tengo aquí a la derecha, para los comentarios que pongan y eso, si hacen alguna pregunta o lo que sea, lo voy diciendo y así les vamos contestando. Vale, muy bien, pues vamos a ir empezando, ¿vale? Vale. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra tarde más de AFAL. Hoy vamos a tratar el tema de las caídas en el hogar, cómo actuar y cómo podemos prevenirlas. Los encargados de hablar sobre este tema vamos a ser tanto Pablo Ribes, que está aquí, como yo, que soy Ricardo Sereghini. Los dos somos fisioterapeutas, hasta ahora hemos trabajado tanto realizando fisioterapia a domicilio como talleres grupales de AFAL, y hemos considerado que este puede ser un tema interesante por la gran importancia que tienen las caídas en nuestros mayores, en especial pues los que tratamos nosotros, que son los que tienen demencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué entendemos por una caída? Bueno, pues una caída se define como un movimiento descendente, repentino y no intencionado del cuerpo hacia el suelo o hacia otro objeto. Las caídas afectan al 25% de los sujetos entre 65 y 75 años y al 35% de los mayores de 75 años. Los que ya se han caído tienen un mayor riesgo de sufrir nuevas caídas, y alrededor de un 10% de los mayores de 65 años tendrán 2 o más caídas al año. En las caídas existen dos tipos de factores, ¿vale? Por un lado tenemos el factor del estado de la persona, es decir, su estado de salud, y por otro lado tenemos el medio en el que se mueve, es decir, los factores ambientales. En este caso, en esta charla que estamos hablando es su hogar, ¿vale? Primero vamos a hablar del estado de la persona. Con la edad se producen una serie de cambios que hacen que seamos más propensos a las caídas. Estos cambios se dividen en varios grupos, ¿vale? El primer grupo es el cambio en el control postural, que es la alteración de la propiocepción. Y preguntaréis, ¿qué es la propiocepción? Pues la propiocepción es la conciencia que tenemos de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Es decir, que somos conscientes de que yo ahora mismo tengo la mano flexionada en forma de puño, que la tengo abierta, o que tengo los ojos abiertos, la boca abierta, o en el caso de las caídas, pues que tengo los dos pies en el suelo, o que tengo uno en el suelo y otro en el aire porque voy andando, o que tengo uno encima del escalón y otro abajo. Eso es muy útil para el equilibrio de la marcha, ¿vale? Luego, la disminución de los reflejos. Estos nos permiten modificar la postura ante un cambio brusco, como por ejemplo en un tropiezo. Los reflejos son los que nos permiten, cuando tenemos un tropiezo, rectificar para así mantener el equilibrio y no caernos.
Y en los mayores también se produce un aumento del balanceo postural. Luego también hay otros cambios en la marcha, que son principalmente que los mayores cuando van andando separan menos los pies del suelo, los llevan más al ras y esto es perjudicial porque al levantar menos los pies del suelo pueden tener más probabilidades de tropezar con un bordillo, con un escalón, clavar la punta del pie y así caerse, ¿vale? Y luego los pasos más cortos. Ellos no hacen una zancada tan larga como personas más jóvenes y hacen los pasos cada vez más cortos. Aparte de esto, también tienen una disminución en la agudeza visual, ven peor, una disminución en la agudeza auditiva, oyen peor, también presentan otro tipo de problemas del control motor. Ahora, específicamente, los pacientes de enfermedades neurodegenerativas, como son los que tratamos en AFAL, tienen otros problemas sumados, ¿vale? Aunque tradicionalmente se suele pensar que el acto de caminar es un acto automático, la literatura reciente nos demuestra que esta afirmación puede ser muy simple. Es más bien un acto motor complejo que depende de la interacción de múltiples sistemas, no solamente una cosa automática, y en el que la función cognitiva jugaría un papel esencial. Claro, estos pacientes de enfermedades neurodegenerativas, al tener la función cognitiva alterada, esto también suma a la facilidad para que se caigan, ¿vale? Y estos pacientes, aparte de por el envejecimiento, por la propia enfermedad neurodegenerativa, también tienen más fatiga, más lentitud todavía de movimientos, más debilidad muscular, más pérdida de peso y suelen tener un nivel de actividad más bajo. También hay que tener en cuenta, como decía en la diapositiva anterior, nosotros, la gente mayor, la alteración de la propiocepción y la disminución de los reflejos se pueden entrenar dentro de un límite. Todo el mundo puede entrenar su propiocepción y todo el mundo puede aumentar sus reflejos. Por ejemplo, en el carnet de conducir te piden un examen de reflejo. Entonces, se puede entrenar y la gente mayor puede entrenar. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso tenemos gente con alteraciones neurodegenerativas y eso dificulta también mucho la posibilidad de reentrenar. Sí, claro, perfecto, Pablo. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que nos ha dicho Pablo. También hay que tener en cuenta, en el caso de los pacientes de enfermedades neurodegenerativas, es que aparte de su patología, bueno, de sus condiciones por formar parte de un grupo de envejecimiento y de sus condiciones por ser pacientes de enfermedades degenerativas, se suma la medicación. Porque hay algunos medicamentos como las benzodiazepinas o los antidepresivos que acentúan el riesgo de caídas. Porque provocan somnolencia, alterando el estado de la atención de la persona y así son más susceptibles a tener caídas. Ahora es importante pensar cómo podemos mejorar en esto que hemos hablado, tanto los de envejecimiento como los de pacientes de enfermedades neurodegenerativas. Es muy importante mantener el nivel de actividad de estas personas. Para ello es esencial que realicen tantas actividades básicas de la vida diaria como sea posible. Es decir, dependiendo de las condiciones de cada persona, claro está, pero que en la medida de lo posible mantengan por ellos mismos las tareas de aseo, de cocina, de limpieza, compra, etcétera. Claro que dependiendo de la situación del paciente, esto será más posible o menos posible, pero a lo mejor no todas las que he dicho, pero a lo mejor limpieza con supervisión de un cuidador, aunque el cuidador luego tenga que repasar porque se haya dejado cosas regular limpiadas y tal, pero que él mantenga ese hábito de hacer cosas, que porque tengo una enfermedad neurodegenerativa, no se quede todo el día en el sofá o todo el día en la cama, sino que siga haciendo cosas a lo largo del día y que se mantenga activo tanto mentalmente como físicamente, porque estas tareas que nosotros vemos como aseo, cocina, limpieza, compra, a nosotros nos parecen muy livianas y muy fáciles, para ellos es un esfuerzo también físico y eso ayuda a mantenerse activos y, por supuesto, a que no caigan tanto, ¿vale?
también hay que tener en cuenta que ellos realmente sí son capaces de hacer varias cosas. Por ejemplo, en la cocina, pues a lo mejor si él no es capaz, se le cae algo de agua y le das un trozo de papel y le dices, oye, mira, límpialo, se te ha caído, límpialo. Si tú se lo limpias, pues él a lo mejor pasa. Pero si tú le dices, se te ha caído, ¿te has dado cuenta? Ah, sí, está, límpialo, lleva el vaso a su sitio. Tienes que ir dirigiéndolo, pero bueno, dentro de lo que cabe, ya hace algo. Igual que comer, si tú le das la cuchara y le das de comer, pues no le ayuda realmente, porque él no recibe esa cantidad de estímulos. Entonces lo que tienes que intentar es que él mismo, o tú ayudarle y decirle, oye, coge la cuchara, vamos a comer, ¿no? Y ya, mucha repetición también. Claro, ya no es solamente asistirle en todas esas tareas, sino también incentivarle. Porque una de los síntomas de las enfermedades neurodegenerativas es la falta de iniciativa. Entonces ellos necesitan que haya alguien incentivándole todo el rato a hacer cosas y ayudándole a hacer cosas también. Y luego, otro pilar importante para mejorar todos estos aspectos que hemos hablado de las caídas es la actividad física, ¿vale? Como en cualquier persona, el desarrollo de la actividad física es muy beneficioso y centrándonos en el tema de las caídas, con los mayores, lo mejor es la fisioterapia, ya sea individual o grupal. A través de la fisioterapia podemos trabajar el equilibrio, por ejemplo, haciendo ejercicio a través de plano inestable o desestabilizaciones, la fuerza mediante la potenciación, la movilidad articular mediante las movilizaciones y los estiramientos. Y también es muy importante, en este caso en concreto, la técnica de la marcha, ya que, como hemos visto en uno de los factores de riesgo anteriores, los enfermos de enfermedades neurodegenerativas y los pacientes de envejecimiento, uno de sus riesgos de caídas es que levantan muy poco los pies al caminar y a través de los ejercicios con el fisioterapeuta se puede entrenar esa técnica de la marcha para que levantar más los pies cada vez que anden y así evitamos que tropiecen tanto como suelen tropezar nuestros mayores normalmente. Pablo, ¿quieres decir algo de aquí? Luego, como hemos hablado, tenemos los factores propios de la persona, su estado de salud y los factores del medio de la persona. En este caso, como vamos a hablar del hogar, pues el medio de la persona es su casa. ¿Vale? Voy a poner una imagen. A ver, un segundo, que pueda ver los comentarios. Vale. Voy a poner una imagen en la diapositiva. Y esto es, pues, una casa. En una casa, pues, vamos a ponerlo en el caso de que viva un paciente de enfermedad neurodegenerativa con riesgo de caídas ahí. En esta casa encontramos muchos focos de caídas. En primer lugar, lo que más salta a la vista es el desorden que hay. Está todo lleno de cosas. Y estos pacientes, pues claro, con el suelo así lleno de cosas, es muy probable que tropiecen con cualquiera de estas y acaben cayendo. ¿Vale? Eso es lo que más salta a la vista. Pero hay otra cosa que a lo mejor no salta tanto a la vista y es que tienen una alfombra. Como hemos visto antes, estos pacientes van con los pies rozando el suelo. Entonces, cualquier mínimo que sobresalga del nivel del suelo en una casa o fuera de ella, para ellos es un impedimento porque no lo van a ver, van a tropezar con la punta del pie ahí y pueden caer. Entonces, en las casas de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas es aconsejable que no haya ningún tipo de alfombra ni nada que sobresalga del nivel del suelo, ¿vale? También, y en este mismo aspecto, no es recomendable tener cables que vayan por el suelo. Dejarse los cargadores de los móviles con el cable por el suelo o lo que sea, porque ellos pueden tropezar en cualquier momento y caer. Luego en la siguiente diapositiva, pues no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Porque no hay luz. En una casa de un paciente con enfermedades neurodegenerativas o con posibilidad de caída, es muy importante
que esté bien iluminado. Porque, lógicamente, si no ven bien, menos con poca luz. Y esto, pues, factor de riesgo más que evidente para poder caer. En esta casa, que parece muy ordenada y muy bonita, también encontramos otro factor de riesgo, además del de la alfombra, que ya lo he dicho antes. Y es que, a pesar de que está todo muy ordenado y muy bien colocado, vemos que el espacio es pequeño. Pero no el espacio de la casa, que eso puede ser más pequeño o más grande, sino el espacio entre los muebles. Hay muy poco espacio entre los muebles, tienen ahí una mesa con unas sillas que está muy cerca de la cama, les deja muy poco espacio para pasar y eso para ellos también es un riesgo de caída. Vale. Hablando de la casa, de la organización de la casa y demás, vamos a resumir diciendo que tiene que tener una buena iluminación, que tenemos que intentar que haya amplitud en la casa, que se pueda pasar bien por todas las partes de la casa, que tenemos que tener mucho cuidado con las alfombras, a ser posible quitarlas, porque ellos pueden tropezar ahí. Tenemos que intentar que no haya cables por en medio, por la misma razón que las alfombras, porque pueden tropezar con ellos. Y aparte es muy importante que tengan el sillón donde están ellos, que sea un sillón que tenga apoyabrazos, ¿vale? A los dos lados. Porque a veces pueden perder el equilibrio sentados y pueden caer del sillón. Aparte es importante la altura de la cama. La cama tiene que ser lo bastante alta para que ellos puedan levantarse, porque si es más baja de 40 centímetros le va a costar levantarse, pero no tan alta como para que ellos no toquen el suelo con los pies. Es complicado, por eso ahora después vamos a ver lo mejor para la cama, ¿vale? Muy importante, cuando están en casa, nosotros todos acostumbramos a llevar zapatillas de estar por casa. Esto es un ejemplo de una zapatilla de estar por casa que ellos no deben llevar. ¿Por qué? Porque son abiertas tanto por delante como por detrás, y esto puede hacer tanto que se salgan los dedos por delante, que eso pasa mucho con este tipo de zapatillas, como que por atrás, en la zona del talón, no tengan buena estabilidad. Ellos deben llevar unas zapatillas que sean totalmente cerradas, ¿vale? Tanto por delante como por la zona del talón, que estén cogidas y bien agarradas, porque puede causar muchas desestabilidades este tipo de zapatillas. Vamos a pasar al tema del tipo de ayudas técnicas que nos pueden ayudar en casa también. Por un lado tenemos, bueno, aquí he de decir que lo configuré de una manera que iban a ir saliendo las fotos, pero el programa no me lo permite, así que lo voy a hacer, pero no se ve la cama articulada, pero detrás del hombre ese con el cinturón debería haber una cama articulada. En primer lugar tenemos la cama articulada, que es regulable en altura. Esto me viene muy bien por lo que hemos comentado antes de la altura de la cama. Esta cama nos permite, primero, ponerla a la altura que el paciente necesita para levantarse y estar cómodo para levantarse, o podemos subirla o bajarla según la necesidad nuestra a la hora de movilizar al paciente o de cambiarle si fuese necesario o lo que sea, ¿vale? Y esa cama debería tener barandillas, por si acaso por la noche se mueve lo que sea que no cayese. En segundo lugar, tenemos el cuarto de baño. En el cuarto de baño lo ideal es no tener bañera, sino tener un plato de ducha con materiales antideslizantes en la zona en la que ponemos los pies. Y en el caso de que el paciente sea muy inestable o que no pueda mantenerse por sí mismo, una silla de ducha. Son unas sillas de plástico que venden en las ortopedias y se coloca en la ducha y el paciente se sienta ahí y ahí es donde se le asea o se asea él mismo ahí sentado. Si puede estar de pie, se pueden instalar unas barras en las paredes de la ducha en las que el paciente pues, puede encontrar seguridad agarrándose ahí mientras realiza el aseo o mientras se lo realiza. En el caso de los pacientes que ya están en silla de ruedas, es muy interesante el uso de cinturones. Estos cinturones del pecho y fijan al paciente a la silla. Son muy útiles, por ejemplo, cuando tenemos que subir con el paciente una rampa con la silla de ruedas y queremos estar seguros de que el paciente no se va
a caer de la silla, por ejemplo. Y son muy interesantes en ese aspecto. Tenemos otro tipo de ayuda técnica también, que son los bastones y los andadores. Pero tenemos que tener cuidado. Los bastones y los andadores son muy útiles, pero solamente deben usarlos cuando se lo ha prescrito algún profesional, ya sea el médico, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional o algún tipo de profesional, porque si nosotros tenemos un paciente con algún tipo de inestabilidad a la hora de andar y sin intentar mejorar esa inestabilidad a través de la fisioterapia y del ejercicio, directamente le ponemos un andador o unas muletas o un bastón, ese paciente ya se va a volver dependiente de esa ayuda técnica y va a costar más que deje de utilizarla. Entonces, son útiles, sí, pero primero hay que intentar otras opciones para no tener que usarlo. Y hay que ver también, depende de cómo esté la persona. Por eso lo de la recomendación del profesional es muy importante. Porque hay gente que utiliza el bastón como un andador y no. Los andadores son andadores, los bastones son bastones. El bastón solo debe utilizarse como punto de apoyo, pero no como punto de apoyo a la hora de estar inestable. Si se ve, porque se ve que la persona se apoya, se deja caer sobre el bastón, no, el bastón no sirve para eso. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es derivar todo el peso a la parte derecha o a la parte izquierda. Y entonces al final se crea una inestabilidad. Y al final, conforme pasa el tiempo, se va acentuando y es más problemático, duele la rodilla y se va derivando en otros problemas. Entonces, si él o ella puede andar bien, porque puede andar bien, pero parece como que se desequilibra un poco, el bastón es lo suyo. ¿Por qué? Porque el bastón da un punto de apoyo, un punto de seguridad. Pero el bastón no sirve para dejarse caer. Si la persona está muy inestable y con el bastón se va para el lado, entonces es cuando se tiene que recomendar un andador. El andador genera una estabilidad muy grande. Es importante recargarlo porque yo veo mucha gente, tengo muchos pacientes que utilizan un bastón cuando realmente necesitan un andador. Entonces es muy peligroso, porque entonces la caída con el tiempo se garantiza, básicamente. Muy bien, Pablo. Tengo una pregunta del directo de Facebook que nos pregunta que si hay algún tipo de ejercicio para hacer en casa que ayude para que arrastren menos los pies y tropiecen menos con las cosas. Tipo, por ejemplo, decirle que anden como si tuviesen que subir escaleras. Que si estaría bien hecho. ¿Tú qué opinas de ese ejercicio, Pablo? Bueno, a ver, sí, se puede algún ejercicio en casa, pues se pueden hacer para todo lo que implique levantar la rodilla y levantar un poquito la cadera, es bienvenido. Yo normalmente esos tipos de ejercicios, y se nota mucho, porque lo he hecho con pacientes de un rango de 80 a 90 y algunos de edad, y se nota mucho. Simplemente agarrarte al andador y manteniendo, hombre, por supuesto, el fisio, y si hay alguno familiar, pues mejor todavía, muy atentos para que no se genere inestabilidad. Conforme más mayor eres, más inestable eres, y como ya hemos comentado este tema antes al principio, es peligroso. Entonces, que levante una rodilla y que levante luego la otra. O vamos alternando o como consideremos. Pero siempre muy atentos. Es importante que ella también se ponga ella o él se pongan rectos y con tranquilidad, con confianza, dándole mucha seguridad. Entonces, sí, otra opción también más simple, también podría ser que esté sentado en el sillón y que levante las rodillas. Es un ejercicio muy simple, pero también es muy, muy efectivo, por así decirlo. Sí, yo recomendaría, antes que poner al paciente con su familiar, ya que ahora no podemos tener fisioterapeuta en casa por la situación que vimos y tal, antes de que se ponga el familiar con el paciente a andar levantando las rodillas en movimiento, No, primero que prueben, si no tiene andador, cogido a una silla. Que se ponga de pie, cogido al respaldo de una silla con el familiar al lado y que prueba a levantar una rodilla y luego levantar la otra, levantar una, levantar otra, así repetidas veces. Más simple y más seguro que ir andando. Sería progresivo.
Porque como es verdad que hay que evaluar qué nivel tiene, porque a lo mejor nos encontramos con un nivel muy pobre o nos encontramos con una persona que realmente lo único que tiene un poco de inestabilidad, pero controla. Si esa persona lleva mucho tiempo sentada, ha estado encamada, ha estado en el hospital o alguna cosa, pues yo empezaría por lo más básico. Y una vez que manejemos lo básico, es decir, ponerlo en el sillón o ponerlo en la cama y que levante las rodillas. Y poco a poco, cuando veamos que ya va cogiendo fuerza, porque se nota y se ve cuando una persona coge más fuerza, coge menos, pues ya intentaría algo más progresivo. Ujú. Vale, muy bien, Pablo. Creo que tengo otra pregunta, pero creo que lo vas a hablar tú ahora después. Yo te la digo ya y si la vas a decir después, pues ya la vas pensando, ¿vale? Vale. Dice que si una persona pesa bastante y no puede levantarse por sí mismo y tú te encuentras solo con esa persona en casa, ¿cómo le puedes levantar? Vale, pues eso lo vamos a ver ahora mismo, enseguida. Eso entra dentro de una serie de cosas que hay que explicar que son bastante importantes. A ver si me da tiempo a explicarlo todo y contestaré la pregunta esa con, con el momento. A ver. Vale. ¿Qué hacemos ante una caída? Hay que tener una caída. Puede ser que salga bien, puede ser que salga mal, no lo sabemos. Lo único es, si se cae, porque se ha caído, primero ver por qué se ha caído y para la próxima intentar remediarlo. Eso es lo más importante de todo. Entonces, se cae. Entonces, sí, se cae. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo está. Situarse cerca suya cuando esté en el suelo y ver, preguntarle, ¿te duele? ¿Tienes dolor? ¿Dónde tienes dolor? Y examinar. Si nosotros no somos personal sanitario cualificado y como por ejemplo dice la compañera, pesa mucho, y si me orientaría, si me intentaría, pues, si yo veo que no tengo fuerza y veo que no va a ser posible levantarlo, normalmente llamaría al 112, llamaría a emergencia o llamaría a la policía o al número que competa, normalmente el 112, ¿vale? Normalmente también cuando tenemos una edad ya solemos tener algún sistema estilo la Cruz Roja que tiene su pulsera, etcétera, y suelen arreglarnos también el problema, nos suelen ayudar. Ahora, si no tenemos ni si nosotros sabemos, porque de gente que se ha caído y gente que se ha dejado caer. No es lo mismo. No es lo mismo caerte porque te has puesto inestable y te has caído y es un golpe seco que dejarte caer, de ver que te has puesto muy nervioso, te vas a caer y te apoyas contra la pared y te vas dejando caer al suelo. En ese caso, por ejemplo, pues yo sabría y si ella o él me lo dice. Me dice, oye, me he caído, oye, me he dejado caer. Normalmente también las reacciones. Duele más, duele menos. Entonces, si no sabemos y creemos que puede haber ido más, lo normal es llamar a 112. Si vemos que no, que ya está bien, ya dice, no, no me duele nada, estoy bien, tal cual, pues tenemos que proceder a intentar levantarla. Entonces, normalmente el proceso que se lleva, nosotros no podemos levantar a una persona a peso, porque lo más probable es que nos lo hicimos nosotros también. Entonces, tiene que ser progresivo, como hemos dicho antes. Primero hay que intentar ponerlo de lado y luego en posición de sentado, ¿vale? Y dependiendo ya de si el paciente colabora o no colabora, pues ya vamos intentando y vamos nosotros viendo cómo lo hacemos, que lo voy a explicar a continuación. A ver, normalmente cuando colabora, se sigue una serie de pasos como pone el dibujo y entonces ponerla de lado y una vez que está de lado, que se siente. Es importante que sí, se siente o que junte la rodilla de forma que se ponga en cuadrupedia. Es otra opción. Hay muchas formas de verlo. El objetivo es que llegue a la cuadrupedia. Porque una vez que llegue a la cuadrupedia y nos puede ayudar, es mucho más fácil. Lo único que hay que hacer es acercarle una silla o acercarle un andador y ella o él básicamente funciona solo porque ya saben qué hacer más o menos. Si son muy inestables o son gente, bueno, que está un poco perdida, está un poco mareada, yo dejaría un tiempo para que ellos se relajen, vean las cosas, el mareo ese que pueden tener o el vértigo se les pase un poco y como ponen el paso 3, lanzaría el paso. Esa posición se llama la posición de caballero.
Esa es la función que tiene, generar un poco de estabilidad y a nosotros nos permite cogerla por la cintura doblando las rodillas sin que pues tengamos nosotros también un problema. Y a partir de esa posición nosotros estiramos las rodillas, le ayudamos y ellos se incorporan. ¿Vale? Estas fotos de internet se pueden encontrar en cualquier sitio. Es fácil relativamente. Que siempre hay que tener ayuda profesional, pues sí, la verdad que pero sabiendo los pasos, yo creo que cualquiera que se lo lea y se lo estudie un poco podría ser capaz de hacerlo. Ahora, el problema se complica, porque esta persona sí nos ayuda, pero luego viene gente, luego, pues, por desgracia hay gente porque no nos puede ayudar. Y entonces, si la movilidad está reducida, lo que se intenta es que ellos con una participación medianamente activa nosotros consigamos levantarle. Como indica también he puesto otra foto y básicamente la foto lo que explica es que le pide primero de diferencia entre una persona o dos personas, porque si con dos personas es mucho más fácil, claro. Pero si nosotros estamos solos ante el peligro, tenemos siempre que intentar primero que si puede ayudar, que ayude. Si no puede ayudar, pues como pone en la imagen, nosotros le doblamos la rodilla, nosotros la cintura e intentamos con las rodillas dobladas estirar las rodillas como hemos hecho anteriormente para que él o ella, en este caso este hombre, pues se levante. A ver, con una persona pues es complicado, sí, por las cosas como son, es complicado y hay que saberlo, hay que haberlo practicado. Entonces siempre se recomienda, si tenemos a cargo una persona mayor, yo normalmente recomendaría hacer algún curso de formación porque es muy interesante y cuando uno está en shock, porque se ha caído su padre, se ha caído su madre, o se ha caído quien sea, pues es más fácil que si ya has tenido alguna experiencia previa, aunque sea de práctica, pues te suele salir más fácil. Si tenemos dos ayudantes, pues el caso es relativamente más fácil porque lo único que hay que hacer es simplemente, pues, mientras que uno le dobla la rodilla, el otro le ayuda y luego entre los dos se puede levantar. Es mucho más asequible. Pero claro, yo entiendo que mucha gente está sola y eso tiene a su ayudante o a la mujer que le cuida o a un familiar, pero no solemos estar muy acompañados. La gente mayor en general suele estar poco acompañada. Eso también es un problema. Pero bueno, Pablo, ahora, en el caso de dos ayudantes, es que no sé si se ve bien la imagen. Cuando viese dos ayudantes, has dicho que uno cogería y doblaría las rodillas, ¿no? Y sujetaría los pies, ¿no? Y el otro, ¿qué cogería? Por debajo de sí, las asas. sería de palanca, por así decirlo. Ujú. Porque normalmente la persona que tiene movilidad reducida no es capaz de aguantar flexionar las rodillas. Las rodillas se le van a la derecha o a la izquierda, no tienen tono, o tienen tono muy poco, tono muscular, entonces se van. Pero claro, si hay una persona que le fija las piernas, pues es mucho más fácil. Le pides colaboración y a poco que contraiga ya es capaz de levantarse. Recordemos que el cuádriceps es de los grupos musculares más potentes, entonces es más asequible, ¿vale? Ujú. Perfecto. Ahora, la cosa se complica un poco más. Esto hay muchos casos. Por desgracia, nosotros en la asociación, cuando hemos trabajado, hay mucha gente que no tiene movilidad. No es que tenga poca, es que directamente no tiene. Y pues siempre hay algún caso de alguna persona que está, por ejemplo, pues, en la silla de ruedas, sin la moto como está, pero la silla de ruedas normal, y que se cae. ¿Por qué? Pues porque normalmente las enfermedades neurodegenerativas pues también alteran mucho el comportamiento y depende del día. Ricardo lo sabe, yo lo sé, y cualquiera que trabaja con ancianos sabe que depende del día, pues o estás muy tranquilo o te tienen montado la fiesta. Eso es muy relativo. Entonces, pues, por ejemplo, he tenido varios pacientes que se ponen muy nerviosos y se mueven mucho en la silla de ruedas y algunos han llegado a caerse. Entonces, o, por ejemplo, con un familiar o a mí se me pueda caer una persona mayor de la silla de ruedas intentando recolocarle o alguna cosa. Recordemos que como no tienen equilibrio, y tiene muy poca propiocepción, el cuerpo recto se va para donde sea, como no tiene propiocepción, no controlan y se pueden caer hacia adelante perfectamente. Y la única debilidad, entre comillas, que tiene la silla de ruedas es que te caiga hacia adelante, porque no te pueden controlar. ¿Cómo podemos prevenir eso? Muy fácil. Se recomienda mucho el uso de cinturones que se venden, ¿cómo se llama la tienda esta donde venden los cinturones? ¿Eh?
Las ortopedias. En la ortopedia. Es muy simple. Además, hay muchos tipos. Y para muchas funciones, dependiendo de si tiene hemiplegia, tiene un desequilibrio, tiene vértigo, para lo que sea, hay muchas formas y hay muchos estilos de sujeciones. Entonces, yo ahí sí sería precavido y, por si acaso, lo pondría. El enfoque que yo le quería dar a esto es que si tú te caes y el paciente se cae y no tiene movilidad ninguna, pues tenemos un problema, porque tenemos un señor que pesa X, 50 kilos, por ejemplo, 50 kilos. Pues ¿cuánta gente, cuántos oficios, cuántos familiares tenemos que puedan levantar a plomo 50 kilos? Y si pierdes la fuerza y no consigues levantarlo a la primera, tienes fuerza para un segundo intento, pues yo lo tengo difícil. Si somos dos, sí, pero ¿y si estás tú solo? ¿Y si tienes, por cada casualidad, que tú tienes también problemas en la espalda y no puedes hacer ese movimiento? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo no soy, todo el mundo que me conoce lo sabe, yo no soy muy fan de las máquinas, porque no soy fan, no me gusta. Pero hay máquinas que son necesarias. Entonces, los aparatos técnicos son muy necesarios. Yo tengo gente que si no tengo una grúa al lado, lo más probable, y estoy yo solo, no puedo recogerlo del suelo. Tengo que llamar a emergencia, porque no puedo con él. Entonces, una cosa tan simple como una grúa, no hemos prestado alguna grúa. La gente con la grúa porque es que una cosa es necesario. Entonces, si se reúnen las condiciones para que sea necesario. Entonces, siempre es muy importante valorar al paciente y ver qué problema tiene y qué condiciones tiene. En base a eso, actuar. Entonces, por eso, la prevención es muy importante. Si ustedes saben que tienen un familiar que tiene un problema y que no puede moverse, que si se cae, lo más probable es pues, que no podamos levantarlo, pues hay que ser precavido. Hay que tener, si tenemos una cama, como bien decía Ricardo anteriormente, hay que ponerle las vallas o encontrar una cama con vallas o buscar una forma de que esa zona se proteja para que no se caiga. A mí yo me acuerdo que hace un año y pico una persona me dijo, es imposible que se caiga, si mi madre nunca se ha movido de la cama y a poco se cayó. ¿Es imposible? Sí, pero pasa. Pues sí, también. Entonces, mucha prevención, ¿vale? Y ayuda. Ayuda es simplemente, pues, ayuda. Siempre hay que tener algún número a mano. Siempre hay que tener a alguien a mano. Por eso se crean asociaciones como AMPAL, porque era una asociación en conjunto de personas que tienen un mismo problema, enfrentar ese problema. Entonces, yo siempre tiraría ahí por intentar tener algo o alguien cerca para que me pueda ayudar. Lo digo en este caso que es más extremo, pero se puede aplicar a cualquier caso. ¿Vale? Pablo, tengo otra pregunta de Facebook. Venga, dudes. Pregunta a Katy que tras una caída, ¿en qué situaciones sería más recomendable no levantar a la persona para minimizar los riesgos? ¿En qué situación sería más recomendable no levantar a la persona? Sí, no levantar a la persona y llamar a emergencia directamente, supongo. Pues, normalmente cuando es un golpe seco. Cuando es un golpe seco o cuando, como hemos dicho antes, hay una diferencia entre caerse y dejarse caer. Hay que tener empatía con la persona y ver qué ha pasado o si está uno presente, valorar la situación. Normalmente cuando se caen no solemos estar, porque nadie, es muy raro que una de las personas mayores se caiga y tú estés delante. Normalmente a veces se caen. Entonces, como no lo sabemos, hay que preguntar y ver si duele o no duele. Lo principal suele ser el dolor. Yo creo que La escala EVA, el dolor. Si ves que duele, un claro caso de tener que llamar a emergencias pues sería si la persona no está consciente, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. Lo daba por hecho. Pero bueno, sí, efectivamente. Si está sangrando o yo qué sé, se ha grabado algo, pues efectivamente, vamos, es que ni me lo pienso. No hay que pensárselo.
si es un problema que afecte a la salud, si es simplemente que se ha dejado caer o que está mareado, le tocamos, tiene la tensión baja, tiene el pulso bajo, tiene alguna alteración fuera de lo normal, le medimos la concentración en sangre y tiene muy poca, tiene 90, menos de 90, pues, pues sí, la saturación en sangre, perdón. Pues sí, hay que, a la mínima hay que llamar, porque esa gente, aunque España tiene mucha calidad de vida, pues siempre surge este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Bueno, pues en mi casa, por ejemplo, yo no tengo esa situación, pero yo entiendo que si yo veo que a un paciente mío se deja caer, pues no lo considero tan fundamental llamar porque, bueno, pues evalúo, veo lo que pasa y a lo mejor simplemente que se le olvida desayunar, que hay mucha gente que no desayuna y pues al final eso le produce un problema a nivel energético y pues se desfallece y se cae. Tan absurdo como eso, pues ya, pues pasa mucho. Yo creo que he contestado, ¿no? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, vamos a hacer alguna pregunta más al respecto. Recordad que hemos estado hablando del tema de las caídas en el hogar, de cómo prevenirlas y una vez si se han caído, pues cómo tenemos que actuar. Entonces, si tenéis alguna pregunta sobre este tema. Entonces, Pablo, a la pregunta que hizo antes Noelia de una persona que pesa mucho y está solo en casa, pues tendríamos que intentar, si pesa tanto como dice que pesa y que no colabora, tenemos que seguramente intentar el caso con dos ayudantes, ¿verdad? Claro, vamos, habría que ver si es si es simplemente bueno valorar, ¿no? También uno, pues, pero vamos, yo en cuanto veo que una persona de peso, obesidad tipo 1, pues es que no voy a ver si coopera, sí, claro, pero a ver cómo coopera. Si no puede, normalmente las personas activas, los ancianos activos, pues sí suelen cooperar. Entonces, bueno, habría que evaluar el caso. También es verdad que hay mucha gente que sabe perfectamente, y tú lo sabes, Ricardo, hay mucha gente que sabe el límite de sus posibilidades perfectamente. En base a eso, pues también ellos son sensatos, cristianos, pero no son tontos. Son gente que dialoga, son gente que se comunica y son gente que hablando bien y entendiéndose perfectamente, pues nos podemos aclarar. También nos preguntan cómo se puede ayudar a levantar de la silla y de la cama, que puede ir enlazado con el tema que hablamos hoy, porque claro, es una manera de evitar caídas también. Vale, hombre, esto sería mejor un poco más gráfico. No lo había planteado. Lo de la cama sí lo había planteado, pero lo de la silla no. Bueno, lo de la silla es muy fácil. Nosotros, a ver, por ejemplo, esta silla, y tenemos al señor, lo tenemos aquí. Este es el cuerpo, esta es la cabeza. El objetivo siempre es, para que una persona pueda levantarse, lo normal es cambiarle el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Pues el cuerpo está dividido en grandes cadenas musculares. La cadena muscular y la posterior. Normalmente suele haber un equilibrio. Nuestro objetivo es que para que esta persona que de por sí no puede levantarse ejerza un movimiento como un reflejo, por así decirlo. El cuerpo, la cadera bascula, es decir, se mueve y se equilibra. Entonces, cuando nosotros hacemos que el movimiento vaya hacia adelante, los cuádriceps, las piernas, se activan y controlan. Y perfectamente, cuando nosotros, el objetivo es que el físico esté delante y el paciente esté detrás. Entonces, cuando nosotros lo traemos hacia adelante, lo que conseguimos es que se activen los cuádriceps y por reflejo se levanta. Eso, yo cuando tengo pacientes así, lo normal es que al principio tienes que hacerlo tú.
si son conscientes, al principio, con que lo hagas tú un par de veces con ellos, enseguida ellos encuentran la forma. Y además, incluso yo he tenido gente de 90 años que sin los brazos perfectamente puede hacerlo. Lo único es acordarse y saber equilibrar, aunque se equilibra automáticamente, pero bueno, el miedo suele ser la principal causa. Una vez que se le quita el miedo, no hay ningún tipo de problema. Y yo creo que sí, ¿no, Ricardo? Sí, y como has dicho, para levantar de la silla esa sería la técnica y para levantar de la cama sería parecida. En el hecho de que hay que llevar al paciente a sedestación en la cama y una vez esté en sedestación ya es seguir los mismos pasos que has hecho en la silla. Efectivamente. En la cama funciona igual. Lo único de la es que el paciente que es activo, yo siempre, a ver, somos fisios. Nuestro objetivo no es hacerle el trabajo a nadie. Nuestro objetivo es ayudar a la gente de forma que ellos mismos consigan hacer las cosas. Eso es muy importante recordarlo. Pero el intento del fisio es que uno aprenda que puede hacer las cosas. Entonces, si él puede, yo tengo una paciente de 85, 86, que decía que ya no sabía levantarse sola de la cama. Pero yo decía, pero lo has intentado. Dice, no, es que la chica me ayuda. Ya, pues no, la chica no te ayuda, la chica te hace el trabajo. Lo que tienes que hacer es esto y esto. Lo que hay que hacer para levantar a una persona, si está durmiendo boca arriba, pongamos un ejemplo, pues llevarla hacia el lado de la cama que queramos que se levante y decirle, mira, el brazo que tienes más cerca de la cama, estíralo, empújate, impúlsate de forma que te quedes sentada tú sola o tú solo. Pongo siempre el ejemplo de ella porque casi todos los pacientes suelen ser mujeres, pero bueno, que ella se impulse con el brazo de forma que se quede recta. Y una vez que se queda recta en la cama, a seguir. Yo normalmente siempre doy un margen porque levantarse de la cama cualquiera lo puede probar. Si te levantas muy rápido de la cama te mareas. Pero porque, bueno, el líquido a nivel auricular, pues, que hay que controlar el equilibrio, se altera. Es normal, ¿vale? Entonces yo lo mantendría sentado un poco y ya el mismo proceso. El mismo proceso sirve para levantarse de la silla que para levantarse de la cama. Que bascule la cadera. Una vez que la cadera bascula y el movimiento se hace reflejo. Hay que llevar el peso de la gravedad del paciente hacia adelante y una vez ya vaya hacia adelante, el ir hacia arriba. Si no, pues le podemos ayudar un poco para estimular todavía más ese reflejo de cuádriceps. Y es más, yo no he hecho ningún estudio que lo avale, pero bueno, de experiencia personal te diré que si tú le pones el ejercicio para que él lo haga al revés, que se intente sentar, controlando la caída hacia sentarse, recuerdan el movimiento perfectamente. Entonces, a la hora de levantarse, lo hace mucho más fácil. Es decir, el proceso contrario, que activa la musculatura contraria para sentarse, si realizan el mismo proceso, es mucho más fácil. ¿No es explico? ¿Ricardo? Sí, es que te había perdido tu sonido. Vale, perfecto, pues ha quedado muy bien explicado. Vale. Vamos a dejar la página de las dudas. Nada, con esto damos por terminado el café con Afal de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que si queréis podéis ponernos comentarios en la publicación de Facebook o de YouTube del vídeo y si los vemos pues podemos responder allí vuestras dudas también, si os ha quedado alguna duda o lo veis en diferido o lo que sea, nosotros vemos esas preguntas y las podemos contestar ahí mismo también. Pues nada, pues muchas gracias por vernos y espero que os haya gustado.